Sé que la mitad de la charla casi que se fue presentando la hoja de vida, pero no era esa la idea. Hoy vamos a conversar rápidamente, yo sé que ustedes ya están agotados, están que se van a descansar un rato, ¿cierto? Antes de su actividad de fin de tarde, pero este es un tema que es bien importante y que es de alta relevancia para los negocios hoy día como tal. Creo que me toca apuntarle por este lado. Oh. Listo. Igual pues ahí están mis datos como tal y de igual manera los invito pues a que estemos conectados vía LinkedIn, pues ahí podemos mantener un contacto mucho más cercano para cada uno de los escenarios, ¿vale? Ok, vamos a empezar con el tema de la información. La información es algo que es cotidiano, ¿cierto? Hoy día es difícil pensar en una organización e incluso nosotros mismos estar alejados del concepto de la información. Es algo que es casi que normal y cotidiano en nuestras vidas. De hecho, es un activo, ¿cierto? Es algo que es clave para la consecución de los objetivos del negocio. Aquí cuando ya empezamos a pensar en nuestro negocio, en nuestra organización como tal. O sea, no toda la información es importante para nosotros, sino solamente aquella que de alguna manera nos sirve a nosotros para producir valor. ¿Sí? De alguna manera nos produce dinero, así de sencillo, y nos produce beneficios pues, para la diferente comunidad que estemos atendiendo. ¿Ok? Es inconveniente pensar que la información está expresada en medios físicos, medios digitales, o sea, es un error pensar solo en uno de los dos escenarios. Y también hay que tener presente que a partir del año 2009 la información o los datos se volvió un bien jurídico tutelado, eso es bien importante. Antes existían los inmuebles, los vehículos, ¿cierto? Que todos conocemos como tal, pero a partir del año 2009 se convirtió en bien jurídico tutelado. De hecho, esta misma ley introduce una serie de elementos al Código Penal relativos al manejo de la información, lo cual ya comienza, bueno, ok, ya no es solamente un poco de datos y números o lo que sea que tengamos almacenado, sino que ya hay una serie de implicaciones, incluso a nivel penal, ligados con este concepto, lo cual dice, bueno, ok, debemos empezar a prestar un poco más de atención a este ejercicio, ¿vale? Cuando hablamos de seguridad de la información, porque finalmente lo que queremos hacer acá, hay tres puntos claves que aparecen acá. Primero la palabra modelo. Modelo, claro, no es, dícese, aquel que desfila por una pasarela. No, modelo ¿qué es? Es una abstracción de una realidad. Eso explica por qué no podemos llevar un sistema de gestión de seguridad de la información de una entidad solidaria a otra. Son dos realidades diferentes. Así tengan el mismo frente de acción, las mismas líneas de negocio, es más, sean vecinas. Bueno, ¿por qué? El caso es que son dos realidades diferentes y esa realidad cambia con el tiempo. Entonces, eso nos explica por qué debemos hacer un sistema a nuestra medida. ¿Listo? No es lógico, y como auditor también lo digo, pues de hecho ahí listaron un montón de certificaciones, pero más como experiencia como auditor, usted no se alcanza a imaginar todo lo que los consultores de calle, por decirlo de esa manera, copian y pegan los sistemas de gestión y se lo venden ustedes bien caro, porque es la realidad, ¿sí o no? ¿Sí? Y muchas veces estás auditando una empresa de economía solidaria y encuentras en la documentación buenas prácticas para fabricar pollo. Yo no creo que ese sea el negocio. ¿Sí? Entonces, ojo con ese detalle. La otra parte importante, proteger los activos de información. La seguridad de la información no es la seguridad per se, es protegerla para alcanzar los objetivos de la organización, los objetivos del negocio. ¿Sí? ¿Y sabemos cuáles son los objetivos? La viabilidad, caramba. La viabilidad de la misma organización, que pueda seguir adelante, que produzca también rentabilidad, porque eso finalmente estamos hablando aquí de dinero también en ese ejercicio. ¿Sí o no? Ok, cuando se habla de alcanzar objetivos del negocio, hay una palabra que entra a jugar aquí. ¿Cuál es? La palabra riesgo. ¿Sí? Usualmente se ha hablado de riesgo de muchas maneras, de muchas interpretaciones, pero es conveniente tener presente, incluso algunos dicen, no, es que riesgo es probabilidad por impacto, vámonos a lo más simplista. Pero la definición moderna de riesgo es, bueno, ok, ¿cuál es el efecto de la incertidumbre, de eso que no sabemos que puede pasar con cierta probabilidad, que me puede afectar los objetivos del negocio? ¿Ok? Eso es bien importante. De acuerdo a aquello que puede afectar mis objetivos de negocio, se convierte en riesgo. Y es aquí donde comienza a suceder esa interfaz entre la seguridad de la información y obviamente los riesgos pertinentes a mi negocio como tal. El concepto de gestión también tiene una particularidad bien interesante. La palabra gestión la utilizamos todos los días, ¿cierto? ¿Ya gestionaste el cheque?
gestionaste el aumento, gestionaste lo que sea, el pasaje, el tiquete, el hospedaje, pero si nos sentáramos un momento a pensar qué es gestión, muy seguramente vamos a tener una visión muy personal o muy particular cada uno de los que estamos acá, ¿sí? La palabra gestión es una palabra muy interesante porque me ofrece dos acciones. La primera es dirigir. ¿Para dónde vamos y cómo vamos a llegar allá? Objetivos del negocio, ¿sí? Y el segundo verbo que me ofrece tan interesante es controlar. ¿Cómo aseguramos que llegamos a esos objetivos del negocio como tal? ¿Sí? Esos dos aspectos son claves. Y eso también va de la mano con otra palabra muy simpática que le tengo mucho aprecio, que es la palabra eficacia. Nosotros como latinos, nuestro pensamiento siempre es hacia la eficiencia, pero las organizaciones, los proyectos, y en este caso el concepto de gestión está ligado es hacia la eficacia. ¿Eficacia qué es? Logro resultados. Así de sencillo. Nada ganamos con hacer algo muy eficiente si finalmente no alcanzamos ese resultado como tal. Sencillo, ¿sí? Están haciendo un posgrado, van a viajar, pues, los que vinieron aquí a Pereira. No, es que me salía más barato el vuelo, pero no alcancé a llegar. ¿Qué hicimos con eso? Absolutamente nada. ¿Listo? Es importante y los dos términos de hecho se conectan. Finalmente, cómo logramos los objetivos y finalmente, cómo también ejecutamos esos planes para alcanzar esos objetivos como tal. Siempre ligados ¿a qué? A los objetivos del negocio, no cualquier otro objetivo. Y dentro de ellos juega la información, ¿vale? Eso es bien importante. Aparece también el concepto de calidad. Eso no es ISO 9001, es la calidad pura, en este caso ligado a la información. ¿Qué es calidad? ¿No es ser calidoso? ¿O sí? ¿Qué será eso de la calidad? ¿Qué se les ocurre? Eficiencia, ¿qué más? Un estado. Un estándar, ok. ¿Y por allá qué más dice nuestro amigo? Excelencia, perfección. Y por acá quedo con una cara de meditación profunda. ¿Qué será eso de calidad? De la mejor manera. Calidad desde el punto de vista técnico, y aquí ligado a la información, es que tanto lo que hacemos, en este caso relacionado con gestión de información, cumple los requisitos. Así de sencillo. Si cumple los requisitos, tenemos calidad. Lo que nosotros entendemos como algo bueno, algo de calidad, es porque cumple los requisitos. Así, ustedes van y se comen algo, una carne, bueno, un tofu, por el que monto aquí vegetariano. Si está en la temperatura adecuada, la cocción adecuada, requisitos, ¿ustedes qué dicen? Esto es de calidad. ¿Sí o no? Me gusta el sabor, eso es calidad. Y aquí en el caso de la información, dice, y ligado al concepto de seguridad de la información es, ¿qué tanto eso que estoy haciendo o mi gestión de información en cada una de mis entidades del sector solidario cumple los requisitos? ¿Cierto? El problema que tenemos es, o la pregunta que surge es, ok, ¿y cuáles son esos requisitos? Ese es el gran problema que hay alrededor de todo ese rollo. Esto es todo lo que hay de requisitos. Y para hacerlo más chévere, con todo eso. Voy a hacerlo primero. Acá. Bien. ¿Qué pasa? Tenemos requisitos por muchos frentes. O sea, nuestro concepto de calidad de información, de esa gestión adecuada de la información, enfrenta por un lado requisitos del negocio. Ustedes son más que expertos en este tema, ¿cierto? Requisitos con la famosa circular básica, la circular externa. E incluí una, que es la tercera fila, ligada a la parte de gestión documental y archivo. Sí, la norma fue relevada, pero ya hay un paso de la superintendencia precisamente en ese sentido. Y eso significa que tarde o temprano va a volver también a nuestro escenario como tal. ¿Sí? Y finalmente también lo que es el famoso Sistema Integral de Administración de Riesgos. Miren un punto interesante. Integridad y confidencialidad. De hecho, la circular externa me habla de esos dos aspectos y coincide en el punto de vista temático, lo que es acá, que es el decreto 302, no estoy mal, este acá, con los conceptos de integridad y confidencialidad. Si usted mira la norma, en esos numerales específicos me pide esto. Si nos volvemos un poquito, mira, ahí están, integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Sí? Los tres pilares de seguridad de la información. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todo un marco de requisitos que tenemos encima. Curiosamente, la solución que se observan en muchas instituciones, eso es lo curioso y lo interesante es que se plantean soluciones independientes para cada uno de estos renglones, pero en la práctica es un solo problema.
cómo gestionamos nuestra información de manera segura, es decir, cumpliendo los requisitos, un solo problema como tal. Miren también los temas específicos. Está el tema de datos personales. Muchos de ustedes con los que he conversado en el día de hoy me han dicho, oiga, sí, eso es un tema que preocupa y usted sabe muy bien, sobre todo por las sanciones que la SIC está imponiendo al respecto, que eso es un tema bastante doloroso. Están todos los temas del comercio electrónico, todos los que tengan actividades vía web, desde el mero hecho de poder consultar un saldo por internet, ya entra a jugar en este escenario como tal, ¿sí? Y eso ya entra en el ámbito de la seguridad de la información. Todo lo que viene de la política pública, hay unos COMPES que están también listados acá, tanto de seguridad de la información como ciberseguridad y ciberdefensa, que nos lleva a todos los colombianos a trabajarle también a ese ejercicio. O sea, es un tema amplio. Y aparte de eso le podemos jugar con el concepto de gestión documental y transparencia, la famosa ley de archivo, la ley de decreto 3902, la ley de transparencia, en fin. Muchos requisitos. Infortunadamente lo que se observa en el mercado es que son muchas soluciones desconectadas, pero la práctica es un solo problema. Así de sencillo, es un solo problema como tal. Hay un tema aquí que merece especial atención, que es protección de datos personales. Y ese es el dolor de cabeza de más de uno. Sobre todo por el tema, es complejo, ¿cierto? Y aparte de eso, pues tenemos el riesgo de las famosas sanciones como tal. Básicamente se compone, o la estructura surge de la habeas data, se acompaña de datos personales, hay unos decretos que viene desarrollando el gobierno alrededor de cómo se puede instrumentar las leyes en materia de protección de datos personales, vienen normas adicionales como tal, ¿cierto? De hecho, la famosa entrada del país en la OCDE nos está imponiendo requisitos adicionales en este tema y que a veces vuelve eso un tema también más complejo. Lo mismo, soluciones independientes para el mismo problema, porque eso finalmente, ¿qué es? Gestión de información, así de sencillo. En ese orden de ideas, si miramos puntualmente el tema de datos personales, tenemos esta pirámide. Y llegamos a lo que muchos de ustedes se han preguntado o se preguntan. Sí, ok, tengo un poco de leyes, normas, en fin, y me dicen, hay que hacerlo. Y sobre todo este detallito de acá, que es el más doloroso. Multas sucesivas de hasta 2.000 salarios mínimos legales. 2.000 salarios son como 1.380 millones y son sucesivas. No cumples, 1.380. No sigues cumpliendo, otros 1.380. ¿Cómo vas? ¿No sigues cumpliendo? Pues otros 1.300. Eso acaba cualquiera. Así de sencillo, acaba cualquier organización como tal. Y es algo que es relativamente trivial y fácil de manejar, ¿sí? Y es algo que hay que ponerle muchísima atención. Mire todo lo que hay aquí alrededor de eso. De hecho, este gráfico me gusta bastante porque aquí reúne en un solo panorama todo lo que estamos enfrentando en este momento, ¿vale? Entonces, yendo a este punto, surgen las preguntas. Listo, tenemos las normas, sabemos que si no lo hacemos pues nos aplican una multa bastante importante, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo ese chicharrón? Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, y aparte de eso, es susceptible de interpretación. Lo que a mí me parece puede que a la persona que me va a hacer la vigilancia no le parezca, ¿sí? La SIC es muy activa en esto. No voy a nombrar nombres de entidades por obvias razones, pero por ejemplo hay una universidad que le ha aplicado una sanción bastante importante, 700 y pico millones, ¿sí? Hay entidades que ya están siendo sancionadas. A eso hay que también ponerle mucha atención como tal, ¿vale? Entonces, básicamente hay dos temas que se puede plantear como solución al respecto. La primera tiene que ver con una guía que lanzó la misma superintendencia respecto al concepto de responsabilidad demostrada. Observaba ahorita al final de la tarde una pregunta que les hacía su conferencista Pedro sobre qué es responsabilidad. Realmente responsabilidad tiene dos interpretaciones. En español, responsabilidad es una sola palabra, pero en inglés responsabilidad está responsibility y accountability, que son dos cosas diferentes. Responsibility o responsabilidad básicamente es de qué eres responsable, qué debes hacer. El accountability, que es este que está acá, es la responsabilidad demostrada. ¿Por qué vas a responder? Es como el gerente, pues en mi caso soy empresario. Si yo no declaro el IVA o no lo pago, yo respondo penalmente ante la DIAN. Eso no es. O sea, eso es responsabilidad demostrada. ¿Listo? Son dos cosas diferentes que en nuestro idioma concurren en un solo término, responsabilidad como tal, pero en este ámbito son dos cosas diferentes. Y aquí hablamos de accountability o responsabilidad demostrada como tal. Entonces surge un escenario en el cual hay una guía de la Superintendencia de Industria y Comercio que habla
de lo que es el principio de responsabilidad demostrada, basada en riesgos, eso es bien importante, y hay una norma técnica, que es la IMSDP 001, ligada o enfocada hacia lo que es la gestión de datos personales como tal, que de hecho la sugerencia es implementarla de manera conjunta. ¿Sí? Es una forma adecuada de resolver ese tipo de situaciones que nos aquejan en este momento. ¿Cómo es el problema o cómo está configurado todo este rollo? Si desglosáramos las normas, aquí me aparece eso, aquí está. Si desglosáramos las normas, aquí tenemos tratamiento de datos, ley 1581, administración de datos, ley 1266. Aquí tenemos los 3 principios de seguridad de la información, ¿cierto? Entonces, en tratamiento de datos tenemos unos principios que los define la ley, o sea, eso no lo invento yo, está definido en la norma como tal. Principio de legalidad, de finalidad, libertad, de veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. De igual manera, la ley 266 me define otros principios, es que eso es lo interesante de las normas, todas definen principios y después cruzar eso es otra película. Habla de velocidad de calidad, que está por acá, de finalidad, que también está aquí, de circulación restringida, que también está por acá, de temporalidad, interpretación constitucional, seguridad y confidencialidad. ¿Por qué está en ese mapa de colores? Es una forma de mapear los aspectos de la seguridad de la información en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad versus, así como jurídico, versus los principios que me define la ley, así de sencillo. Aquí no estamos hablando de nada diferente a lo que la ley me impone, bueno, nos impone en ese ejercicio. Entonces, en ese caso, los jurídicos que está acá se interpretan en estos 3, en estos 2, perdón, y en estos 2 que están acá. O sea, tenemos 2 y 2. Lo mismo pasa con disponibilidad, que tenemos 1 acá y 2 de este lado, confidencialidad e integridad como tal. Eso tiene un mensaje poderoso. Mire que el rol o el componente jurídico del problema de la protección de datos no es jurídico. No es solo jurídico, que infortunadamente ese es otro enfoque u otra aproximación que se está observando en el mercado. La aproximación a un problema técnico se está dando desde una óptica jurídica. No estoy diciendo que sea mal, pero muy seguramente si hacemos un análisis desde la óptica de lo que plantea la norma frente a los principios de seguridad de información, muy seguramente no va a ser completo, no va a ser eficaz, como hablamos al principio, en el logro de la solución de esta situación que estamos enfrentando en este momento, ¿vale? Eso está basado en riesgos, eso es bien importante. Si de pronto pues, no son familiares con este esquema, este es el proceso de gestión de riesgo definido en la ISO 31000 versión 2009 y sobre él está construido ISO 27001, seguridad de la información, está construida la norma de gestión de datos personales, la misma guía de responsabilidad demostrada habla de estas normas también como tal, y la sugerencia es que el desarrollo de una solución en materia de seguridad de la información con protección de datos personales debe estar basado en un proceso de ese estilo, ¿sí? Ahora, esta no es una solución estática, porque ese es otro error que se comete. Hacemos una gestión de riesgos y la seguimos utilizando por 10 años. No, los riesgos cambian. ¿Cuánto han cambiado los requisitos en los últimos 5 años? Todos los días. Todos los días sale una cosa nueva, nos la cambian, nos la quitan, nos la mueven, nosotros, pero espérese, ¿qué es? Déjame la quieta 3 meses por lo menos para hacer algo, ¿sí? Entonces, eso es algo que es dinámico. Y el proceso de gestión de riesgo por concepto también es dinámico. Y esto va en interfaz con algo que ya está mapeado acá. Es que está un poquito lento. Aquí. Esta parte que está aquí abajo. Algo que ya les están exigiendo ustedes. Es claro, bajo una óptica, digamos, más aplicada hacia lo que es el tema ya del negocio, pero finalmente tenemos leyes que igual me están diciendo, hazlo. Entonces, ¿por qué tener sistemas de gestión de riesgo desconectados o el uno diferente del otro si finalmente todos le apuntan a lo mismo, objetivos del negocio? ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Y no solo no tiene sentido, es más dinero que hay que meterle a esto. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, volviendo al tema de la seguridad de la información y de manera específica los datos personales, enfrentamos una situación que realmente se puede resolver pero bajo una visión integral. Es decir, no podemos pensar en aislar los problemas porque finalmente todos los diferentes requisitos giran alrededor de un solo punto, datos. Alrededor de un solo punto, información. Ya lo han hablado ustedes en diferentes escenarios y que finalmente debemos resolverlos. Digamos que aquí hay un incentivo adicional que son las multas que están proponiendo al respecto. Otra cosa importante que habla la norma, también a nivel jurídico,
es la gestión de incidentes. Eso también es muy importante.